Feliz, feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Hoy, en la primera sesión del año 2024, en el 17 de enero, comenzamos las sesiones del año 2024. Esperamos continuar con este proyecto que a nosotros nos entusiasma mucho. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. Ahí van a encontrar anteriores programas y esperamos que futuros. El día de hoy me acompaña mi fija, Tilly de León desde Bogotá. Qué maravilla. ¿Cómo estás, Tilly? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Qué rico estar de nuevo en nuestro Learning Talks, todos los Bueno, miércoles por muchos años. y un día que además el tema te interesa, que es cómo aprender a desarrollar la empatía. Y la palabra empatía, como siempre, empezamos con las raíces de la palabra. La palabra empatía proviene del griego empathea, que se combina en, que significa dentro, y pathos, que significa sufrimiento o sentimiento. Interesante, ¿verdad? De ahí viene las cardiopatías, por ejemplo. ¿m? En un conjunto, empathea denota sentir dentro de uno mismo, sentir dentro de sí, ponerse en el lugar del otro. Y este término, mm, fíjate que no es tan antiguo. Fue acuñado en el siglo XIX en Alemania por un filósofo, Robert Fischer, eh, aunque luego un otro psicólogo, Edward Tishner, fue quien lo popularizó y lo introdujo en el ámbito de la psicología inglesa. Como sabes, los ingleses tienen un pasado con la psicología importantísimo, muy, muy metidos en este tema de la psicología. Bueno, la empatía la tenemos todos, igual que la capacidad de amar, la capacidad de odiar. Todas las capacidades son inherentes al ser humano. Y existe una enfermedad, por cierto, que evita que las personas puedan ser empáticas, pero no nos vamos a meter por ese camino porque es un camino que no me gusta. La empatía se refiere a esa capacidad de las personas de comprender al otro, de sentir con la otra persona, de experimentar lo que siente el otro, incluso de pensar en lo que piensa el otro, en ponerse en perspectiva de lo que está el otro observando. Y así se establece una conexión de índole emocional, pero también de índole cognitiva. Y esto es importante porque si no, ¿cómo estamos hablando de aprender? Hay algo de cognición. Es una habilidad y es una habilidad que yo juzgo fundamental. Fundamental para convivir, fundamental para relacionarse, fundamental para comunicarse, fundamental para poder entender al ser humano, entender a nuestros congéneres. Fíjate qué interesante que hay una palabra que se le parece, que es simpatía. Oye, cometí el error de dejar encendido el teléfono, pero ahorita lo vamos a corregir. Fíjate que no me había pasado esto antes, pero ya me pasó por primera vez, qué bueno. Que es la palabra simpatía. Simpatía tiene el mismo sufijo, pero con un prefijo distinto, que es sim. Y esa simpatía es la capacidad de sentir con otro. Es otra cosa. Sentir hacia otra persona. Esa afinidad emocional que la gente simpática, podremos decir que nos resulta que son amables,
que pueden resultar compasivos, que nos muestran un interés por, por nosotros, y es un interés que consideramos genuino. Y esa simpatía ayuda a establecer relaciones armoniosas y positivas. Y la simpatía es una respuesta al afecto, una respuesta afectiva. Y es una respuesta que además nos permite experimentar las emociones. Cuando vemos una persona simpática, normalmente nos provoca al menos una sonrisa, agrado por lo menos. Entonces, es, son conceptos que están relacionados, empatía y simpatía, pero son diferentes. ¿Diferentes por qué? Bueno, primero porque la empatía tiene que ver con compartir el sentimiento de otro, ponerse en el lugar del otro emocionalmente, mientras que simpatía es observar lo que le pasa al otro con agrado, sentir afecto por otro, pero no significa que tú puedas entender lo que le está pasando. ¿Eh? Nos pasa eso. Hay personas que nos brindan sus simpatías, de hecho nos lo dicen, te, te brindo mis simpatías por la pérdida que tuviste. El que es empático se pone al lado tuyo callado, a lo mejor te pone la mano en un hombro, en la espalda, ¿verdad? Entonces, no significa, simpatía no significa que comprenda lo que está pasando, que comprenda los sentimientos del otro. Esa es una diferencia importante. El empático se mete en el sentimiento, el simpático observa el sentimiento. El, el enfoque entonces cambia. El empático se centra en comprender las emociones y las perspectivas desde el punto de vista del otro, mientras que el simpático se relaciona con el sentir del otro, pero no experimenta ninguna emoción distinta a la propia. El empático experimenta las emociones del otro, el simpático observa las emociones desde su propio sentir. Entonces la conexión emocional cambia, porque en la empatía la conexión emocional experimenta la emoción del otro, mientras que el simpático lo que hace es simplemente observar a las emociones del otro. Y las acciones cambian también. La persona empática se muestra compasiva, se muestra en apoyo a las personas, mientras que el simpático simplemente muestra su afecto, a lo mejor un gesto de consuelo, pero no necesariamente se impulsa a comprender lo que está pasándole al otro. En este caso estamos hablando de educarnos en la empatía. En la empatía hay una comprensión profunda de los sentimientos de las personas. Se experimentan las emociones nosotros experimentamos la emoción del otro en nosotros mismos. Hay también varios tipos de empatía. Hay una empatía, por ejemplo, emocional, la hemos nombrado, ¿verdad? Siento y comparto las emociones de la otra persona, experimento los sentimientos de la otra persona como si fueran míos. Eso facilita la conexión con las personas y incluso podemos, eh, no estando en la situación del otro, comprenderla de manera profunda. Existe una empatía cognitiva. O sea, estamos hablando en términos intelectuales. Yo escucho un pensamiento y me pongo empáticamente a pensar cómo piensa el otro. A veces los docentes hacemos eso. Déjame ver cómo está pensando este estudiante para ver
ajá, el proceso. Incluso yo me acuerdo que había profesores que me tocaron en algunas materias que cuando evaluaban, no evaluaban solamente el resultado final, sino que evaluaban el proceso. O sea, se ponían empáticamente a entender cómo era que yo había llegado a un determinado resultado, sin que les preocupara el resultado final. Esta manera de comprender el punto de vista del otro, por cierto, es muy acostumbrado en grupos de investigación, en gente que trabaja juntos en términos de investigación y desarrollo. Se experimentan eh, situaciones emocionales, incluso dentro de un laboratorio. Lo vemos, por ejemplo, con descubrimientos. Un científico que ve a otro que tiene un descubrimiento, eh, se siente feliz por el otro, y esa es una empatía cognitiva. Después está una forma de empatía que se llama empatía compasiva, que tiene que ver con una combinación entre lo cognitivo y lo emocional. No solo se entienden los sentimientos y los pensamientos de la otra persona, sino que además se actúa a favor, se actúa para ayudar a la otra persona. Incluso si la persona está viviendo un sufrimiento, una determinada desgracia, se busca, esa persona tiende a lidiar, a buscar aliviar ese sentimiento de la otra persona. Hay una comprensión mucho más profunda, porque las cosas van por doble vía, por vía cognitiva y por vía emocional. La empatía incluso tiene un contenido genético. O sea, hay personas que heredan la empatía. También el ambiente donde se desenvuelve la persona influye sobre eso. Es muy común oír eso de hijo de gato caza ratones, porque se refieren a la manera en cómo se conduce un niño o una niña, y entonces la gente le dice de tal palo tal astilla, porque las conductas se parecen, y es que simplemente el ambiente donde crece la persona influye. Por ejemplo, cuando las personas crecen en ambientes caritativos, tienden a ser caritativas. Cuando las personas crecen en ambientes en donde la risa es común, tienden a ser personas con risa suave. O sea, a veces pasa lo contrario, que de pronto tienen una casa de esas que ni el padre ni la madre tienden a reírse, y entonces la casa es muy seria. Claro, de pronto aparece uno de esos hijos que son disruptivos, y él, digamos, se comporta casi como la oveja negra de la casa, y se está riendo cuando los demás están serios, y él hace una broma cuando los demás están, por ejemplo, concentrados en la lectura o en otra actividad. Pero lo común es que haya que el ambiente condicione la manera en que nosotros desarrollamos esa habilidad compleja que es la empatía. Fíjate, incluso yo tengo familias gemelos, varios familiares que son gemelos idénticos. Y, y claro, revisando la literatura, cuando las personas comparten el ADN, así al 100%, tienden a tener un nivel de empatía similar. O sea, a- hay gemelos que son fraternos y que comparten el 100% del ADN. Hay gemelos que no, hay gemelos que yo conozco también el caso de gemelos que no comparten el ADN al 100%. Y resulta que la empatía no la comparten tampoco. Entonces, de pronto tienen un gemelo que es empático y un gemelo que es antipático. O sea, aunque lo contrario de antipático es simpático, pero
Este no solamente no es empático, sino que es antipático. Y entonces me viene a la mente un par de gemelos idénticos que tienen esa conducta. La empatía se puede aprender y eso es lo bueno que trae esta sesión del día de hoy. Y es que la empatía se puede aprender y se puede desarrollar. O sea, está bien, no te vino en genética, no importa, la aprendes. Y hay las posibilidades de, a través de la interacción, de- del desarrollo de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal, cultivar la cultura de la empatía. Roger Sperry, como sabes, fue el que analizó la bilateralidad hemisférica. Entonces dice que las personas que tienen dominancia del hemisferio derecho propenden a tener un grado emocional distinto, más elevado. También Howard Gardner, el famoso investigador de Harvard de las inteligencias múltiples, nos dice que la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal nos, nos puede mostrar un camino para desarrollar una perspectiva empática en la educación. Fíjate, eh, ahorita hice juego con la palabra empatía y simpatía, pero lo contrario, como dije, de la empatía o la falta de empatía, mucha gente la llama apatía. Y esto puede manifestarse de diversas maneras. Cuando tú ves una persona que tiene ausencia de empatía, que tiene falta de empatía, resulta indiferente ante los sentimientos de los demás. Esa persona, por ejemplo, si ve una persona preocupada, simplemente la observa, la mira y ya, no, se pone indiferente ante esta persona. Incluso hay personas que no solamente son indiferentes, sino que son crueles, que disfrutan del dolor ajeno, del sufrimiento de los demás, demostrando una ausencia de empatía. Cuando vemos estas personas criminales de guerra, por ejemplo, que ahorita abundan, y te das cuenta que cómo es posible que una persona es capaz de quitarle la vida a unos bebés o a unos ancianos sin que o sea, de verdad, sin que le dé una vergüenza que lo enclaustre de por vida. No, 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 al contrario, se enorgullecen de haber causado daño. Esa crueldad es una ausencia absoluta de empatía. Y cuando vemos, por ejemplo, los rehenes que han liberado, que comentan el trato cruel que recibieron de sus captores, eh, son una demostración de falta total de empatía, porque las personas se demuestran insensibles, con una incapacidad de comprender el dolor humano. Y, y esa crueldad, esa indiferencia, esa insensibilidad es una demostración de falta de empatía. Lo vemos también en las personas egoístas, egocentristas incluso, que se descuidan de las necesidades y las emociones de los demás y están pensando simplemente en ellos, en lo que sienten ellos y lo que quieren ellos. Y tú sabes, y son de los que llegan a la mesa, ahí hay un vaso de agua y, y dos gentes y se toman todo el agua a ellos. Y les importa un pepino si el otro no tomó. O si hay o sea, tú los ves sirviéndose en la mesa y la manera de repartir la comida es: déjame comer yo y después lo demás, ¿no? Ese egoísmo demuestra una falta de empatía y es una ausencia de sentimiento hacia los demás. Eso se puede incluso eh, convertir en una incapacidad para comprender las reacciones emocionales de las demás personas, la experiencia que viven las demás personas. Yo me acuerdo una vez que alguien fue al Museo del Holocausto allá en Hiroshima, fue acompañado y al salir la persona que iba con él dijo: ¿y a mí qué me importa si yo no conocía a nadie de ellos?
demostrando una insensibilidad importante ante semejante catástrofe, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que buscar cómo fue esa persona educada, cómo fue educada en edades tempranas. Una manera de garantizar empatía es educar a los niños. Y educar a los niños es ayudarlos a desarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales. Incluso ahora a mí me encanta porque hay programas, por ejemplo, Luis Villa y varios de los amigos míos allá en México tienen mujeres emocionalmente responsables. Por ejemplo, eso me parece extraordinario como programa. Maru García, también amiga nuestra, tú lo sabes bien, tiene programas dirigidos a la mujer. Y la verdad es que yo lo que siento es que los programas deberían ser dirigidos a nosotros los hombres, que somos los que tenemos una falta de empatía mayor. Y por de dónde viene eso. Normalmente viene del modelado del hogar. Entonces, los niños aprenden observando a los adultos. Eso es un hecho. Y al mostrar empatía en las interacciones en el hogar, en interacción entre el padre y la madre, entre la madre y el padre, entre los padres y los hijos, estas interacciones brindan el ejemplo que los niños necesitan para poder construir sus propios sentimientos y mostrar esta empatía a través de la comprensión de lo que ocurre. Y cuando nosotros educamos a nuestros hijos a que comprendan lo que sienten y expresen su empatía, ese modelado eh, se desarrolla y luego el adulto va a ser normalmente la consecuencia del niño que formamos. Cuando, por ejemplo, estamos en una reunión y vemos que alguien acapara la atención y, y le hablan y no escucha, y le dan una opinión y él lo que hace es dar la de él y no escuchar la opinión del otro, o alguien da un ejemplo y él pone uno que es el de él, esa falta de escucha empática, esa falta de practicar lo que llaman, creo que lo llamas tú, Tili, escucha activa, ¿no? La escucha activa. Entonces, cuando nosotros educamos a nuestros hijos a una escucha atenta, una escucha prestándole atención plena a las personas. Y ahora con toda esta distracción, ahorita que sonó el teléfono celular, es perfecto para demostrarnos cómo el teléfono celular se ha convertido en un disruptor de las comunicaciones entre la familia. Lo vemos en los lugares públicos. A veces vamos a un restaurante y en la mesa hay una familia de 4 personas y las 4 están con el teléfono en la mano en vez de estar hablando entre ellos. Y lo vemos en los hogares de la misma forma. Entonces, al no educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros mismos a prestar mayor atención, a atender a las emociones del otro, a las necesidades del otro, las consecuencias de falta de empatía son fundamentales. Ahora, incluso aprender a preguntar en vez de aconsejar. Los hombres somos pecadores en ese sentido. Tenemos una relación de pareja y entonces nuestra esposa nos está contando un evento y entonces empezamos a aconsejar y a opinar en vez de preguntar. La pregunta es la manera más genuina de mostrar interés, incluso de validar sentimientos. Yo me acuerdo, a mí me pasó con mi esposa. eh, Pregunto, mi amor, ¿quieres ir a comer fuera? Y me dice, sí, ok, vamos a comer chino. Y me dice, no. Y entonces yo pensé, hey, le acabo de meter la pata.
Le pregunté si quería ir a comer conmigo fuera. La pregunta siguiente tenía que ser, ¿qué quieres ir a comer? Entonces, eso lo descubrí y la próxima vez pregunté, mi amor, ¿y qué quieres que comamos? No sé, decide tú. Ah, bueno, vamos a comer chino. Terminamos comiendo chino, pero ella fue la que decidió. Vamos donde tú quieras. Entonces, eso es importante, la práctica de la escucha activa. Y eso resolvería muchos de los problemas que tenemos las parejas, que tenemos con nuestros hijos y que tenemos con nuestros socios, que tenemos con nuestros clientes, que tenemos, o sea, la escucha activa creo que debería ser materia obligatoria en las escuelas. Ahora, hay otras maneras de desarrollar la empatía. Por ejemplo, fomentar la generosidad y la ayuda al prójimo. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una práctica que yo lo veo en las escuelas donde se incentiva a los niños, a los adolescentes y a los adultos tempranos a realizar acciones sociales, ir a actividades tanto de caridad como de ayuda al prójimo. En Venezuela yo lo vi en mi colegio, yo estudié con los jesuitas, como sabes, en la ciudad de Maracaibo, y los jesuitas promovían que nosotros colaboráramos con las obras sociales de Fe y Alegría, que es una obra extraordinaria creada por el padre Vela. Ese trabajo, por ejemplo, que, eh, que, que hicieron ellos con nosotros, me ha acompañado a mí durante toda mi vida, porque yo empecé ayudando a la venta de las rifas, de la rifa de Fe y Alegría, y terminé colaborando incluso en proyectos mayores de Fe y Alegría. Ese tipo de actividades que fomenten el que nuestros hijos apoyen, apoyen las causas, las diferentes causas, las que ellos quieran escoger, que incluso lo vemos, que fomenten el compañerismo, el ayudar a sus compañeros de clase. Por ejemplo, aquí, que es, como sabes, el problema del acoso escolar, el bullying que llaman aquí, el acoso, o sea, el promover que los estudiantes defiendan a sus compañeros de clase, que no permitan el abuso de parte de tanto de adultos como de compañeros, y que puedan incluso, yo lo veo, por ejemplo, con mi nieta, con Sofía, llegan las amigas a la casa y ella quiere compartir todos los juguetes. ¿Por qué hace eso? Porque así fue educada para compartir. Entonces, la amabilidad se aprende en casa. Cuando tú, por ejemplo, educas a tus hijos a que reciban a la gente a la puerta de la casa, la saluden educadamente, la acompañen, tú sabes, que sepan comportarse socialmente y que sepan ser amables. A ser amables se aprende en el hogar. Incluso yo soy de las personas que no estoy de acuerdo con los programas de formación en atención al público. Yo no creo en eso. Yo creo que una persona, la atención al público la aprende en su casa. Lo que puede aprender son programas de servicio, pero el ser atento se aprende desde temprano. Si tú no aprendiste a ser atento, es muy difícil que aprendas. Después te va a costar bastante, por lo menos. Y claro, tendría que entrar en un ambiente donde la atención es común, pero muchas veces el principio de la atención no va a ser natural. Ese comportamiento que puede afectar positivamente a los demás proviene del modelaje también, ¿no? Del modelaje del ambiente donde nos movemos. Cuando tú, por ejemplo, en el hogar promueves, en la escuela promueves que los estudiantes observen las experiencias de los demás y que puedan entender la experiencia del otro y así entender mejor su propia experiencia.
el que puedan observar con respeto el punto de vista del otro. Yo, por ejemplo, fui formado en el orden de Roberts, en el procedimientos parlamentarios de la orden de Roberts. Y una de las cosas buenas que tienen los procedimientos parlamentarios de la orden de Roberts es que te ayudan a entender que en las reuniones hay que aprender a comportarse. O sea, no es dirigir la reunión, es participar en la reunión. Nadie puede dirigir una reunión si no sabe participar en ella. Entonces, en las oficinas, en las empresas, se debe educar a las personas en cómo participar en las reuniones para poder promover la perspectiva del otro, para poder aprender a hacer las preguntas correctas, a animarse a pensar como el otro, a sentir como el otro. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, que formas vendedores, que haces todos esos juegos de roles que haces con tus estudiantes, es importantísimo que el vendedor aprenda a hacer el juego de roles para poder sentir la situación de su cliente o de otros vendedores. Entonces, esa promoción de la perspectiva es parte del desarrollo de la empatía. Cuando, por ejemplo, tenemos un conflicto y esta semana he tenido varias sesiones de mentoría que ha salido el tema del modelo de negociación de mutua ganancia de Harvard. Y me doy cuenta de que ese modelo, que además es extraordinario, un modelo sencillo de Roger Fisher en la Universidad de Harvard, y te das cuenta de cómo la resolución pacífica de conflictos se aprende. Entonces yo, por ejemplo, soy de las ideas de que ese modelo de mutua ganancia debería ser educado en nuestro sistema escolar, incluso debería ser educado en los ambientes sociales, comunidades, iglesias, para que la gente aprenda a resolver los problemas en los cuales está involucrado sin que haya agresión verbal, sin que haya agresión física, que, que se promueva un modelo como es el modelo de mutua ganancia y ayudarle a las personas a comprender cómo es que siente el otro, incluso en las negociaciones de los sindicatos. A mí me parece interesantísimo darme cuenta de que cuando en el verbo que se utiliza dice la contraparte, un momentico, o sea, ya están declarando que el otro está en contra. Incluso yo he visto las negociaciones de los sindicatos en donde ponen a la mesa de negociación y están la empresa de un lado y los empleados del otro. Eso es contraproducente. Incluso ponen la mesa famosa en disposición de tal manera de que no puedan circular. ¿Mm? En ese caso no se cultiva la resolución, se cultiva el conflicto. Entonces, yo pienso que se educa, al educar a nuestros estudiantes en el modelo de negociación de mutua ganancia, se cultiva la resolución pacífica. Ya tuvimos un programa sobre la gratitud. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa sobre cómo aprender la gratitud? Como dimos en ese programa, la gratitud se cultiva. Al igual, la gratitud es parte de la empatía. Cuando tú educas a tus estudiantes o a tus hijos a apreciar lo que tienen, a reconocer las contribuciones del otro, a entender que lo suyo es lo suyo y que lo de lo demás es lo de lo demás. Y entonces te das cuenta que las personas que cultivan la gratitud no envidian lo que el otro posee, aceptan lo que tienen. Entonces, al aceptar lo que tienen, si ellos quieren tener algo diferente, trabajan para obtenerlo y no van a hacer cosas indebidas para poseer lo que no es de ellos. Al fomentar la empatía, se fomentan las acciones de gratitud. Y entonces se valora el actuar del otro y se valora el esfuerzo de las otras personas. Y si alguien posee un bien de fortuna,
Se le dice, qué bueno que tiene esto, yo no lo tengo, ya, no pasa nada, porque el tener, el ambicionar tener, está bien cuando tú no ambicionas lo que tiene el otro, sino que ambicionas lo que quieres tú. La educación en la empatía debe ser un proceso continuo y se practica en la vida diaria. Se alienta el desarrollo de estabilidad y claro, eso significa tener programas de educación acerca de la empatía, o sea, educación emocional, tener, en el caso nuestro de la formación de facilitadores, aprendizaje en cooperación, el trabajo en equipo, todo lo que es aprendizaje cooperativo. Esto de la práctica de resolución de conflictos, educando a nuestra gente en el modelo de negociación de mutua ganancia. En la escuela, estableciendo, por ejemplo, proyectos de servicio comunitario, donde el estudiante pueda realizar acciones en favor de los demás, sea cualquiera el interés. Si tiene un interés, por ejemplo, naturalista y quiere cultivar sembrando árboles, si quiere limpiar las playas, si quiere atender a las personas despauperadas, si quiere colaborar con los desposeídos, o sea, que se trabaje con experimentos de impacto positivo que fomente la comprensión de las necesidades del otro. Ahora que hay tanta discusión con la inclusión y del lenguaje inclusivo, que incluso malinterpretado, a mi manera de ver, yo pienso que se puede tener un entorno inclusivo promoviendo la diversidad y la inclusión. Y eso no significa que tú estés promoviendo una manera de pensar. Tú puedes mantener tu propio pensamiento y ser inclusivo, incluso no estando de acuerdo con algunos criterios. Si nosotros celebramos y respetamos las diferencias de raza, credo religioso, conducta sexual, género, todas esas diferencias, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos con las diferencias étnicas, por ejemplo, o incluso en algunos países todavía con el flagelo del género, que incluso es terrible ver cosas, o sea, yo me asombro con las cifras de feminicidio, o sea, de verdad, o sea, no puedo creerlo. Hay países que tú pensabas que eran países desarrollados y tienen unos índices de feminicidio elevadísimos. Y es que pasa que el niño no fue educado para comprender el género, no se aprecia la singularidad del individuo y al no entender la singularidad de las personas, entonces empezamos a descalificarlas por cualquier diferencia que tengan con nosotros, incluso con las personas con capacidades diferentes. Lo vemos con mucha frecuencia. Incluso aquí en mismo, donde yo vivo en los Estados Unidos, en las ciudades, las ciudades de Washington, eh, que tú pensarías que la conducta ha evolucionado porque esta es una capital cosmopolita y todavía ves que la conducta con las personas con capacidades diferentes es de discriminación. Una manera en donde los facilitadores podemos lograr mucho la empatía es con la práctica común del elogio y la gratitud. Cuando nosotros animamos a nuestros estudiantes a apreciar, otorgando retroalimentación a nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos el modelo 5-1, reconociendo 5 cosas maravillosas que hizo la persona por cada cosa correctiva que proponemos. Esa proporción 5-1 ayuda a practicar el elogio. Y claro, hay veces que tú pones al estudiante a encontrar 5 cosas buenas que hizo un estudiante en una presentación y no puede decirlo porque no lo puede observar, porque no está acostumbrado. Lo máximo que puede decir es una o dos y le cuesta salir de ahí. Entonces lo que hacemos es trabajar con el resto del grupo para que cooperen.
Pero si hay un entorno que es relajado, que es positivo, si además se estimula el aprendizaje multisensorial, si se enfoca el aprendizaje en la experiencia y en la práctica y se personaliza el aprendizaje, entonces empieza a entender que la empatía es parte de un modelo de comportamiento habitual en la educación. Todas estas cosas que hemos hablado contribuyen al desarrollo de la empatía. Cuéntame, Tili, ¿qué te parece este tema? ¿Y qué Me encanta, inquietud? me encanta. Lo que más me importa a mí o me parece importante para mí en la empatía es el saber escuchar, no oír lo que dice, sino cómo lo dice. Poder interpretar a la persona quitándonos nuestros prejuicios, porque muchísimas veces tenemos una forma muy rígida de ver las cosas y se nos dificulta ver las cosas diferentes. A mí me encanta un refrán que dice, nadie sabe con la sed que otro bebe. ¿Por qué? Porque es que cada uno es un ser humano diferente y entender el cómo siente para poderlo apoyar si quiere, sin consejos, y sobre todo los señores son muy dados a dar consejos. Por ejemplo, yo nunca uso la palabra recomendar, yo sugiero y doy opciones. ¿Por qué? Porque la persona, yo puedo estar pensando que esa persona necesita mi apoyo y resulta que no lo necesita. Entonces hay que preguntar qué te gustaría, cómo te gustaría hacerlo y ponerse en el lugar de esa persona. No es tan fácil para muchos, para otros se nos facilita, a mí se me facilita, porque como tú decías, de tal palo, tal astilla, mi mamá fue una mujer muy, muy empática y uno va aprendiendo todas estas cosas y transmitiéndolas a través del ejemplo. La mayor parte de cómo es ayudar a otro a ser empático es a través de tu buen ejemplo porque muchísimas veces fallamos. Entonces el otro dice, no, si Tili no escribió, ni saludó, ni dijo que quedaste muy bonito, debe ser que está brava conmigo. Entonces, entender el que cada palabra que decimos, cada acción que tenemos, va a dar un bueno o mal ejemplo de nosotros. A mí la empatía siempre me ha parecido importante y ¿te acuerdas de la palabra longánime que yo te envié una vez de cumpleaños? Una de las características de una persona longánime es ser empático, ponerse en el lugar del otro, sentir como siente el otro. Muy bueno, excelente, me encantó, no conocía todas esas definiciones diferentes que tienes tú. Me encanta, por eso los miércoles no fallo, porque aprendo muchas cosas. Gracias. Y te agradezco la empatía conmigo porque tiene que ver mucho tu interés con el interés que yo le pongo a realizar la actividad. Por cierto, me hiciste recordar una cosa que me pasó allá en Bogotá. Nos montamos en un edificio de esos de oficina, nos montamos en un ascensor y una persona saludó. Buenos días. Y nadie respondió. Entonces ella dijo, dije buenos días. Entonces yo le dije, le contesté, le dije, señora, usted no nos dio los buenos días, nos lo está exigiendo. Wow, o sea, la reacción de ella fue inmediata, o sea, me doy cuenta, o sea, en serio, me doy cuenta. Yo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero era verdad, o sea, la manera en cómo ella nos dirigió la palabra no nos estaba dando los buenos días, nos lo estaba exigiendo. A mí me encanta cuando la gente ofrece los buenos días y los que quieren lo aceptan y hacen lo que quieren con lo que tú lo ofreciste. Algunos responden con amabilidad, otros simplemente hacen un gesto, otros se distraen, no, ni siquiera se dieron cuenta. Cada uno es cada uno y tiene su cada unada. Entonces hay que aprender a respetar
la conducta única de los demás y no por eso declararlos que son unos faltos de respeto, ni unas personas desagradecidas o son groseras. No, 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 no tomo juicio. No tomo juicio porque no tengo ingredientes para poder, para tomar una decisión. No, no puedo. Otra cosa que a mí me encanta de la gente empática es el respeto que tienen por el tiempo del otro. Ujú. O sea, por ejemplo, a mí me encanta cuando alguien me llama y me dice, Adrián, te, te estoy llamando sin avisarte, te interrumpo o puedes atenderme, voy a tardar 5 minutos en decirte lo que deseo. O sea, me está respetando el tiempo. Está bien, me interrumpió porque pensó que era importante hablar conmigo, pero tiene el cuidado de preguntarme y tiene muchas veces tiene la gentileza de ser empático y entender que yo estoy ocupado. No, estoy ocupado, no podemos hablar ahorita, te ofrezco llamarte en una hora. Y lo entienden y lo aceptan y no se ponen a decir No. que yo me la quiero dar de taquititaque, como decimos nosotros en Venezuela, sino que ¿De qué? entienden que dártela de taquiti taquiti, ¿Taquili? taquiti taquiti, Ah, taquiti, taquiti taquiti. taquiti, dártela de taquiti taquiti. Es una frase que debe ser, por cierto, muy, muy antigua. Voy a averiguar de dónde proviene porque Aquí me se dice quedé, dárselas de mucho café con leche. bueno, fíjate. Por cierto, ahorita Tiri, que me hiciste acordar de Lady Sophie Pereira, que tuvo una epifanía este fin de semana cuando vi el programa de ella Lady Sophie tiene química y habló sobre una científico de química del pasado, una alquimista, a la cual se le atribuye el baño de María. O sea, yo no sabía que el baño de María correspondía a una científica que se llamaba María. Por cierto, te recomiendo que busques el programa de Lady Sophie tiene química en Los YouTube. sábados, sí. Sí, ahora ese programa en italiano me gustó porque estaba en italiano y yo eh, la felicité, le dije, de verdad, te agradezco porque no sabía eso del baño María y fue una lección que tuve este sábado. Así que, bueno, fue un gusto, un placer, un honor compartir contigo esta sesión, con todos los que se conectaron vía mis redes, aquellos que van a ver esta grabación, que tengan un muy feliz año 2024 y nos vemos sin lugar a dudas. ¿Dónde? ¿En el espejo? En el espejo, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Feliz noche.